Es un EIDU, un encuentro, digamos, bastante diferente a lo que estamos acostumbrados. Una de las mejores cosas del encuentro de los EIDUs ha sido siempre el contacto con otros compañeros, con otras compañeras, el poder contarnos qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos tratando de mejorar la docencia en cada una de las disciplinas y tomar ideas, aprender buenas prácticas, hacer un poco de pensamiento lateral. Bueno, esto que ha servido en Derecho me puede valer a mí en Física o nos puede servir en Economía. En fin, es todo ese tipo de dinamismo que han tenido siempre estos encuentros. Los tiempos son los que son y nos toca hacerlo de manera virtual. Pero iba a decir lo más sorprendente, a mí realmente no me ha sorprendido porque sé que el dinamismo que tenemos en la docencia universitaria es bastante estable. Como digo, lo que podemos resaltar es que las cifras de este IDU respecto a otros años son realmente parecidas. Tenemos un total de 94 contribuciones al encuentro, 399 participantes inscritos en el mismo. Hay de las 94 contribuciones, 57 comunicaciones, 37 pósteres con este mecanismo de vídeos, audios y foros que hemos instalado y que para nosotros también es una prueba, ¿no? Una manera de ver hasta dónde podemos llegar utilizando la tecnología para montar un encuentro de este tipo. No me voy a enrollar más con lo que sería la parte formal de la inauguración. Y yo creo que lo que procede, porque tenemos poco tiempo, queremos ser respetuosos con esa hora y media que nos hemos dado, porque todos tenemos mucho que hacer, lo que procede es comenzar con esta mesa redonda inicial en la que vamos a hablar no tanto de tecnología, de eso hablaremos mañana, en la siguiente mesa redonda, como casi un poco de filosofía. La pregunta que nos hacemos o que vamos a tratar de debatir sobre ella es si está la Universidad Española en su conjunto, que es tradicionalmente presencial, preparada para el cambio que exige esta nueva normalidad, esta nueva realidad. A mí el término de nueva normalidad me resisto a utilizarlo porque bueno, confío en que no se convierta en normal, al menos en el sentido estadístico del término, y que esto vuelva a una normalidad anterior a la normalidad de verdad, ¿no? La pregunta que a mí me interesa más, quizá porque bueno, pues, soy el vicerrector de la cosa, es qué nos quedará de todo esto en el futuro. Y bueno, pues vamos a tratar de resolverlo. Una mesa redonda para la que hemos invitado a tres compañeros, tres amigos de tres universidades diferentes que nos van a dar su punto de vista, amigos y amiga. La primera persona que nos va a acompañar es Cristina Villalonga. Cristina Villalonga es directora de Global Campus en la Universidad de Nebrija. Ella es doctora en Comunicación y Educación en Entornos Digitales. Tiene un máster en Comunicación y Educación en la Red y otro en Redes Sociales y Aprendizaje Digital. Su actividad docente e investigadora se centra en el desarrollo de competencias digitales y mediáticas a través de la renovación pedagógica en escenarios virtuales, justamente lo que estamos tratando de analizar este año en el EIDU. Y, como decía, es la directora de Global Campus, que es la unidad de e-learning y de educación digital de la Universidad de Nebrija, la que lleva desarrollando su carrera desde hace 10 años. Nuestro segundo invitado es Juan Antonio Huertas. Él es doctor en psicología, es profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid, en el Departamento de Psicología Básica desde el año 91. Ha investigado en procesos psicológicos básicos en personas con discapacidad, la historia de psicología en España y sobre todo en motivación, autorregulación y contextos de aprendizaje, temas que también son muy interesantes para lo que nos ocupa. Ha recibido el segundo y el tercer Premio Nacional de Investigación y Ayudas Técnicas del INSERSO, es colegiado de honor del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y en los últimos 20 años ha ocupado diferentes cargos de gestión universitaria en la Universidad Autónoma. Ha sido director del Departamento de Psicología Básica entre el 96 y el 2000, vicedecano de la Facultad de Psicología entre el 2000 y el 2006, fue decano de la propia facultad hasta el 2009, vicerrector de estudios de grado entre el 2009 y el 2017, vicerrector de coordinación académica entre el 17 y el 19 y en la actualidad es vicerrector de docencia, innovación educativa y calidad.
con lo cual creo que tiene suficiente experiencia como para podernos iluminar también en esta mesa redonda. Y nuestro tercer participante es Pedro Miguel Ruiz. Él es profesor titular en el área de Ingeniería Telemática en la Universidad de Murcia. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diferentes puestos. Ha sido coordinador de experimentos avanzados de red en Rediris, fue profesor asociado en la Carlos III, en su etapa postdoctoral fue investigador Ramón y Cajal, fue visiting scholar en Berkeley, investigador asociado en la Universidad de California en Santa Cruz, investigador visitante en el King's College, o sea, tiene una experiencia internacional dilatada, y actualmente es vicerrector de estrategia y Universidad Digital en la Universidad de Murcia, donde es responsable de la estrategia institucional, la transformación digital y el área de tecnologías de la información. Y bueno, pues sin mucho más, lo que vamos a hacer es iniciar. Como decía, la pregunta que nos hacemos es si está la Universidad Española tradicionalmente presencial preparada para el cambio que exige la nueva normalidad y qué nos quedará de todo esto en el futuro. Lo que vamos a hacer, y este es el planteamiento, es que cada uno de ellos va a hacer una breve presentación. En función del tiempo que ocupemos, pues yo he preparado algo para contar también un poco cómo lo vemos desde aquí, desde la Universidad de Alcalá, que yo creo que también puede ser interesante. Y a partir de ahí, tenemos algunas preguntas más para poder continuar el debate y luego daremos paso a las preguntas del público. Las preguntas las podéis hacer en el chat, hay personas que las van a ir recogiendo, que seleccionarán aquellas o bien que se repitan más o los temas que más aparezcan o los que puedan parecer más interesantes y luego nos las harán llegar en la parte final, ¿vale? O sea que la idea es que podamos, digamos, avanzar. Así que, por mi parte, voy a parar esta presentación y le voy a dar la palabra a Cristina, por aquello de seguir el orden alfabético de nombres, y comparto la presentación y ya la puedes controlar tú, ¿vale? Vale, genial. Todo tuyo, Cristina. Genial. ¿Me oís bien? Entiendo que sí, que tenía un momento que parecía que se me iba. Vale. Bueno, pues antes de nada, muchísimas gracias por la invitación, porque es un placer, ¿no? Tener estos encuentros en unos momentos de tanta complejidad y tanta velocidad también, ¿no? Que la verdad es que se agradecen tener espacios de reflexión y espacios un poco de compartir y de un poco de tranquilidad, ¿no? Que nos hace a todos un poquito de falta. Bueno, yo os vengo, no voy a dilatarme mucho porque yo os vengo a contar un poco lo que hemos hecho y os aporto mi reflexión, ¿no? de lo que planteaba Juan Ramón, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? Bueno, inicio esta mini presentación con este meme, ¿no? Tan de moda también en tiempos de redes, que parece que no ha habido mejor acelerador que esta situación, ¿no? Desgraciadamente, en la que nos estamos encontrando, ¿no? Si os soy sincera, bajo mi punto de vista, y aquí es donde me voy a entretener más, creo que estábamos más preparados de lo que creíamos. Os hablo de la experiencia de la Universidad Nebrija, que ya, bueno, sabéis que es una universidad privada de aquí de Madrid, de la Comunidad de Madrid, y en general, ¿no? Creo que estábamos un poquito más preparados de lo que creíamos, ¿no? Lo que pasa es que, pues bueno, siempre tenemos esa cosa, ¿no? De que como no lo necesito, ¿no? O como mi docencia es presencial, no tengo que estar totalmente volcado en la virtualidad. Pero sí que había ciertas competencias que si no hubiésemos estado preparados, de un día para otro esto no ha sido magia. Esto ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y también conocimientos previos que hemos podido aplicar a esta situación. En esta slide podéis ver un poco pues, lo que bajo mi punto de vista ha sido la evolución, ¿no? desde el mes de marzo a ahora, ¿no? Hablamos de una era pre-COVID, ¿no? Es decir, hasta el mes de marzo, pues yo creo que había una diferenciación más clara entre las metodologías, y permitidme que hable de metodología porque es mi ámbito de conocimiento y aunque me apoyo en la tecnología y mi rol está muy relacionado con la tecnología, tengo que poner mucho el foco en los métodos, ¿no? de enseñanza.
al menos por nuestra parte, nosotros somos una universidad presencial, pero que tenemos también una unidad de learning y de educación digital, que es el área que yo dirijo. Veía más diferencia entre lo que eran las modalidades, ¿no? La modalidad presencial, pues con un uso de la tecnología medio, podríamos decir, ¿no? Básicamente centrado en el uso del campus virtual, que creo que además compartimos plataforma, que creo que también utilizáis Blackboard como nosotros. Lo que pasó en marzo, ¿no? Y lo decíamos antes en esas conversaciones antes del inicio de la sesión, realmente no podemos hablar que pasamos todos a una metodología e-learning, ¿no? Porque de alguna manera fue un cambio que a todos nos pilló un poco desprevenidos, ¿no? Nadie nos íbamos a imaginar que de un momento a otro tendríamos que desplegar unos planes de contingencia que nos obligasen a abandonar presencialmente los campus y llevar toda la docencia a escenarios digitales, ¿no? Ya os digo que yo también soy reacia a hablar de online, ¿no? Y creo que también nos lleva a reflexionar sobre los términos, ¿no? De qué es lo que hemos estado haciendo, ¿no? A etiquetar qué es lo que hemos estado haciendo. Nosotros en nuestro caso hablábamos de telepresencialidad, ¿no? Porque de alguna manera llevar toda la docencia a clases asíncronas, por ejemplo, ¿no? Pues es una manera de presencialidad. Ahí ese cambio improvisado vino enmarcado por un plan de contingencia sobre actuaciones que si bien eran reflexionadas, eran algo improvisadas, ¿no? Porque realmente no habíamos tenido tiempo de hacer una planificación como ahora hemos hecho para este curso 2021. En nuestro caso nos centramos muchísimo en que no se perdiese las clases, que los alumnos pudiesen acabar el curso con el máximo de normalidad posible, ¿no? Dadas las circunstancias, y lo que hicimos un acompañamiento muy cercano a los profesores. Para que os hagáis una idea, que he empezado así a explicar el rollo porque no quiero quitaros mucho tiempo, Global Campus en la universidad es una unidad de apoyo a la docencia. Es decir, está compuesto por personas que investigadores en el área de educación digital, de competencias digitales, con lo cual nuestra labor ahí no era tanto el apoyo técnico, aunque al final acabas desarrollando competencias instrumentales, hablando de tecnología, pero dábamos un acompañamiento más cercano a los docentes y a los estudiantes, ¿no? Porque creo que en todo este análisis, además de reflexionar sobre la docencia, también creo que es necesario reflexionar sobre el nivel de competencia digital y en medios de los estudiantes, ¿no? Parece que por ser usuarios que utilizan la tecnología de manera totalmente diaria, ¿no? Pues son competentes digitales. Ahí, pues por nuestra parte, hemos observado pues que no era así y hemos tenido que hacer mucha formación en etiqueta, mucha documentación, etcétera. Voy ya, ¿no? Porque el plan de contingencia es el pasado, ¿no? Y vamos a hablar de la nueva normalidad, ¿no? Como decía antes, yo creo que sí que estábamos mejor preparados o al menos el balance que yo hago es muy positivo, ¿no? Del cambio que hemos hecho. Sin embargo, creo que tenemos que reflexionar sobre la presencialidad, ¿no? En qué se ha convertido la presencialidad. Creo que no hay sistema digital, ¿no? que sustituya una clase presencial, pero sí que creo que podemos ir a un modelo mucho más enriquecido, ampliado de alguna manera con la tecnología. En nuestro caso hemos optado por el término de presencialidad híbrida, precisamente por eso, porque no queremos perder la esencia del presencial, ¿no? Por muy duro que esté siendo, ¿no? El ir a los campus y que los campus estén pues mucho más vacíos, ¿no? Que la vida universitaria se haya visto resentida, sí que pues intentamos defender de alguna manera esa presencialidad. Os cuento brevemente lo que hemos hecho. Realmente el inicio del curso 2021 lo empezamos a planificar en abril, porque enseguida, una vez pasamos el susto de los exámenes, ¿no? Porque en nuestro caso sí que aplicamos proctoring en algunas titulaciones masivas, no en todo, porque ya sabéis las restricciones que
hay en cuanto a nivel más del reglamento de protección de datos, pues ya nos pusimos a organizar lo que sería el próximo curso, ¿no? A trabajar la definición metodológica y a trabajar la solución tecnológica. Esto para nosotros lo que ha sido esta situación es que ha acelerado un proyecto que ya teníamos en mente. Realmente llevábamos ya tiempo viendo, ¿no?, que había cada vez a nivel internacional demandas de modelos, necesidades de modelos mixtos, es decir, de no todo presencial, no todo online, que si a veces vengo al campus, que si a veces lo hago desde casa. Entonces, nosotros ya veníamos trabajando los últimos 2 cursos sobre el análisis de cómo debía ser un modelo mixto. Realmente, antes de la pandemia, ya tuvimos varios pilotos con esta tecnología y, de alguna manera, eso lo que nos ha ayudado es a agilizar mucho más el proceso de digitalización de los campus. En nuestro caso, hemos digitalizado los 4 campus. También es verdad que es una universidad pequeña, mediana, con lo cual pues es mucho más ágil. Todas las aulas se han dotado de tecnología que permita tener alumnos presenciales y alumnos conectados online a la vez. Como ves, si veis en la imagen, hemos utilizado Blackboard Collaborate Ultra, aunque la solución no admite otros softwares como por ejemplo Zoom o Teams, ¿vale? Sin embargo, más allá de esta dotación tecnológica, en lo que hemos trabajado de manera más intensa para que esa transformación fuese real ha sido en la definición metodológica. Aquí, en base también a los trabajos que veníamos desarrollando en los últimos 5 cursos, lo que hemos hecho es un marco metodológico que incluye 5 categorías dentro de lo que nosotros llamamos, como os decía antes, la presencialidad expandida, híbrida, en ese concepto de educación mixta, ¿no? Hemos trabajado en definiciones basadas en el profesor, pues esas clases magistrales, ¿no? En este entorno es diferente. Tienes que estar atento a los alumnos que tienes en casa, ¿no? Aunque estén en una pantalla, están ahí, ¿no? Los profesores nos decían, es que a veces se me olvida que están ahí. Es normal, ¿no? Hasta que nos habituemos, ¿no? Luego, por otro lado, en metodologías basadas en el contenido y los centros de interés, también apoyadas estas metodologías en el uso de herramientas digitales, metodologías basadas en los escenarios, en la práctica y en el estudiante, aquellas técnicas pues, más experienciales, estudios de caso, retos, problemas, role-playing, ¿no? Cómo lo trabajamos eso en lo que nosotros llamamos las aulas híbridas, ¿no? Metodologías basadas en el mentoring, en el trabajo autónomo, como llevamos también no nos tenemos que olvidar, ¿no?, en lo que son los trabajos final de grado, los trabajos final de máster, cómo llevamos a cabo esa tutorización, que parece, ¿no?, que son asignaturas, que son competencias que se pueden desarrollar en entornos digitales. Yo recuerdo, por ejemplo, el reto que nos ponían nuestra facultad de artes, ¿no?, que nos decían, claro, la lucha escénica, ¿cómo lo hago en este escenario? Pues la lucha escénica en este escenario no la vas a poder hacer, tenemos que buscar otras maneras, ¿no? Y por último, en aquellas metodologías relacionadas con la gamificación y el Flip Classroom, ¿no?, el Flip Learning. Esto evidentemente, llevado a la práctica, se ha traducido en muchísima formación, tanto a nivel instrumental como metodológico, para los profesores y para los estudiantes. Hemos hecho talleres prácticamente individualizados con los docentes, algunos pues como también es verdad que como veníamos del plan de contingencia en el que todo el mundo ha utilizado herramientas, ha sido mucho más fácil, ¿no? Pero hemos estado en las aulas viendo las necesidades de cada asignatura, ¿no? Porque, aunque decía Juan Ramón antes, unos métodos nos sirven para otras disciplinas, ¿no? Evidentemente eso es así. Y ahora estamos en el punto de ir a un pasito más, ¿no? Ahora que dominamos la tecnología, vemos qué podemos hacer y de qué manera podemos innovar en el aula. Y creo que me he ido de tiempo, lo siento mucho, pero nada, espero que os haya parecido interesante. Ha estado muy bien, 10 minutos, que es lo que teníamos previsto, o sea que va todo bien de momento. Vale, Muy bien, pues gracias. muchas gracias, Cristina, y voy a darle ahora la palabra a Juan Antonio. Voy a preparar, voy a ver dónde está, es esto de aquí.
Juan Antonio, pues ahí tienes tu presentación y la puedes controlar tú mismo. Muy bien, muchas gracias. Espero que parece que se oye bien, ¿no? Perfectamente. Sí. Bueno, pues de nuevo, igual que decía Cristina, yo agradeceros el que nos hayáis invitado. La verdad es que es algo, estas jornadas son muy necesarias. Es decir, que también nos podemos aprovechar de los cambios tecnológicos para facilitar el intercambio entre universidades y para descubrir, como creo que vamos a descubrir, hacemos cosas muy parecidas, pero esas pequeñas diferencias nos enriquecen. Bueno, yo voy a intentar ser breve y voy a intentar contar más o menos, empezar por el proceso al que nos vimos sometidos todos un poquito antes de la Semana Santa. Antes una pequeña introducción para que conozcáis algunos rasgos importantes de mi universidad, de la Autónoma de Madrid. No tenemos ningún título oficial online, no tenemos apenas títulos semipresenciales oficiales, es decir, que nosotros somos una universidad clásica y una universidad presencial. Sí llevábamos unos años generando lo que hasta hace unos meses se llamaba la Unidad de Tecnologías de la Educación, diseñando cursos online como cursos de formación continua o a partir de nuestra inclusión en la plataforma edX del MIT, haciendo MOOCs y SPOC. Es decir, estábamos haciendo ensayitos, ensayos algunas veces importantes de divulgación en ese marco, ¿no? Y entonces pues nos vino el estado de alarma y yo creo que actuamos, creo como todas las universidades, centralizando la información en los equipos de gobierno, estableciendo directrices generales, dejando que esas directrices generales, después de consensuarlas, se acomodasen a las circunstancias de cada estudio, de cada titulación, y nos enfrentamos muy rápidamente, antes de la Semana Santa, con el problema que teníamos de los sistemas de evaluación. Y también hicimos una cosa muy importante, y es que se multiplicaron las reuniones y los intercambios entre las universidades, por ejemplo, del Distrito de Madrid. Es decir, que nos veíamos responsables de distintas universidades 1, 2 o 3 veces a la semana para compartir problemas y soluciones. Yo lo que os voy a contar es que desde el principio a nosotros nos interesó, teniendo en cuenta el perfil variopinto de los docentes y que no teníamos experiencia, como digo, en la docencia online, acercarnos y ayudar a los docentes que, por decirlo así, podían tener más brecha digital. Y lo primero que sacamos fue en la página web, fue una serie de testimonios de docentes que ya estaban haciendo experiencias más o menos semipresenciales o que las estaban empezando a cometer para que sirviesen de buenos ejemplos en los primeros días de la pandemia. Rápidamente reorganizamos una página web para que sirviese de repositorio llenos de videotutoriales, de consejos, para que los docentes pudiesen reorganizar la docencia. Generamos, supongo que como todos, seminarios online sobre el manejo de algunas tecnologías y algunos recursos que se llenaron. Es decir, nosotros tenemos la plataforma Teams y el primer seminario de cómo utilizar nuestro sistema, que es Moodle, pues se llenó. Teníamos capacidad para 250 y lo tuvimos que repetir 5 veces. Es decir, asistieron al seminario pues más de un 70% de los docentes de la Universidad Autónoma. Luego nos enfrentamos al problema de la evaluación y lo hicimos siempre dando consideraciones generales también de tipo metodológico. Es decir, rápidamente avisamos que los sistemas de evaluación basados en pruebas, en exámenes individuales, donde el estudiante no podía consultar otros materiales, pues no tenían una posibilidad de desarrollarse de manera análoga, de manera online. Entonces queríamos que los docentes, y dimos ese lugar, a que reconstruyesen sus sistemas de evaluación, en cualquier caso, si querían acomodarlos a los remedios, por decirlo así, que permiten los sistemas online, que tuviesen en cuenta también ciertos requisitos de calidad de la evaluación y metodológicos. Al final del curso ya habíamos elaborado una serie de
de cursos online, digitales del docente, os decía, esbozos que teníamos de nuestra trayectoria con edX, que también tuvieron una acogida muy grande. En las primeras semanas pues, había una matrícula de 400 compañeros en esos cursos. ¿Cómo han reaccionado los docentes o cómo reaccionaron? ¿Y cómo están reaccionando los docentes ante este cambio? Pues a mí me vais a perdonar, pero yo todo esto lo hago cierto reduccionismo psicologicista por la disciplina de donde procedo, ¿no? Entonces a mí me parece que reaccionamos todos como en cualquier proceso de adaptación desde nuestro punto de partida. Hay gente, hay compañeros que tienen un uso de las tecnologías muy avanzados y que su adaptación a esto pues ha sido bastante más rápida y a lo mejor mejor. Y hay otros que tenían menos conocimientos y eso ha generado incluso resistencias. Hay una discusión muy bonita en estos últimos días en los que estamos haciendo reflexión sobre lo que estamos viviendo y es en dónde está la brecha digital, si está en los docentes. En los docentes claramente sí, me parece, con la mayoría de los docentes de las universidades públicas con cierta tradición. Y luego si está o no en los estudiantes, probablemente también esté en los estudiantes. Bueno, la reacción todo lo podemos recordar, que en esas primeras semanas había una cierta tendencia a la épica. Y ahora yo no sé si estamos en el realismo o en la resignación. Y aquellas cosas que hace las primeras semanas considerábamos casi actos heroicos, ahora afortunadamente no lo reivindicaríamos como tales. ¿Qué hemos hecho este curso? Pues en términos de las unidades centrales de la Universidad Autónoma, como antes decía, hemos acelerado procesos que teníamos previsto. Teníamos previsto crear una unidad de apoyo a la docencia, una unidad de gestión, una unidad administrativa y docente, integrase las oficinas que teníamos más o menos desconexas de formación docente, de innovación docente y de docencia digital. Eso lo hemos hecho, incluso lo hemos hecho ya teniendo una jefa de servicio, es decir, bien encardinado, me parece a mí, en la estructura permanente de la Universidad Autónoma, con unas personas contratadas como PAS jóvenes y con muy buena formación y bastante entusiastas. Y nos está permitiendo, obviamente, hacer las conexiones que tienen esos tres apartados entre sí, porque evidentemente el cambio que estamos hablando implica buenos programas de formación, buenas jornadas como esta y buenas maneras de hacer diseños de asignaturas más o menos híbridas o más o menos online. Nos ha servido también para consolidar dos títulos propios que teníamos en la universidad, para generar una pequeña trayectoria en docencia universitaria, un primer título de metodologías docentes universitarias y un segundo título de mentoría docente dirigido para aquellas personas que ya tienen experiencias en proyectos de innovación docente, en formación docente, que han hecho el título de metodologías docentes y generar la figura del mentor docente universitario. Es una persona que sirve de apoyo y de ayuda al nuevo integrante de un departamento o a los compañeros del departamento a la hora de asesorar y ayudar en la mejora de la docencia. Y creando la figura de la mentoría y formando específicamente en una serie de contenidos y competencias relacionados con la asesoría educativa. Algo que, bueno, perdonadme por cómo está escrito, porque desde luego no es español lo que pone ahí como docencia. Algo de lo que hicimos al final del curso pasado y que seguimos manteniendo y que tiene la difusión y el uso que los compañeros y compañeras de la universidad quieren dar, es que hemos generado una web de experiencias docentes en donde hemos diseñado un formato para que quien quiera pueda subir su experiencia docente, se la pueda clasificar en una serie de palabras clave y sobre todo que eso está ordenado por facultades, porque es así el modo en cómo nos organizamos en la Universidad Autónoma, pero obviamente cualquier persona que entre en esa página puede ver cualquiera de las experiencias docentes o bien entrando por
facultades o bien entrando por esas palabras clave y fomentar así actividades de intercambio. Seminarios, reuniones, correos electrónicos. De nuevo, otra herramienta para algo que yo creo que ha sido siempre una práctica en lo que es la innovación docencia o en la docencia y que hay que seguir fomentando, que es la colaboración y la asesoría docente. Bueno, ¿qué pasa con esto? Me adelanto ya a la pregunta general. Bueno, pues de nuevo empiezo con mi sesgo psicologicista. Para nosotros la memoria humana funciona mejor en el olvido que en el recuerdo. Y eso hasta puede llegar a tener un valor adaptativo. Pero no me enrollo con eso. Lo que suele ocurrir por lo general es que cuando uno vive un episodio muy grave y ese episodio desaparece, tendemos a olvidarlo. Y como esto ya lo hemos vivido en esas semanas gloriosas de finales de junio y principios de julio, no hace falta que lo demuestre más. ¿Qué quedará? Bueno, pues voy a ir con la frase del final. Pues quedará lo que consigamos hacer explícitamente para que quede. Tanto la institución, los departamentos, como cada uno de los que estamos aquí. Es decir, si no hacemos algo para que quede, esto no queda automáticamente ya convertido en un hábito y en una costumbre docente. Evidentemente quedará aquellos que hayamos visto que nos dan beneficios y facilidades. Por cierto, uno de los beneficios más grandes que tiene un profesor cuando enseña es ser consciente de que sus estudiantes aprenden gracias a él. Entonces, pues es importante también que analicemos en estas fechas qué resultado ha dado todo lo que estamos haciendo, también en términos de satisfacción y aprendizaje de los estudiantes. Pues en la Universidad Autónoma hemos descubierto otro modelo de aula. Muchos profesores han descubierto que en la red y que con una serie de herramientas el estudiante tiene acceso a mucho más conocimientos del que él sospechaba. Estamos viendo nuevas metodologías y nuevas herramientas que algunas veces hasta nos facilitan la vida. Estamos con esta relación de amor-odio con las videoconferencias, con un problema que hay que saber resolver y afortunadamente hay que saber ellos y es cómo mejorar la interacción con los estudiantes en estas videoconferencias. Y esto es una ilusión. Pero yo creo que si empujamos un poquito, también empujaremos a sistemas de evaluación continua y formativa mejores de los tradicionales en el examen típico universitario. Y esta era la perspectiva que quería daros. Ramón. Muy bien. Muchas gracias, Juan Antonio. Y vamos a pasar con el tercero de los miembros de la mesa. Pedro, a ver, comparto tu presentación. Y cuando quieras, tienes el control. Muy bien, espero me escuchéis bien. Muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de participar. La verdad, este tipo de jornadas siempre están muy bien porque sirven para justamente eso, compartir experiencias y aprender unos de otros. Y en esto, pues bueno, yo también estoy aprendiendo mucho de los compañeros que están contando un poco cómo les fue a ellos y cómo nos ha ido a todos este tiempo. Por poner en contexto, bueno, pues la Universidad de Murcia, de alguna forma, es una universidad de tamaño más o menos medio, ¿no? Movemos en torno a los 32.000 estudiantes, juntando grado, máster, doctorado. Y bueno, pues esto nos hace una idea de, bueno, unos 2.600 profesores y 1.200. Pues el tamaño de universidad y el tipo de esfuerzo que nos ha venido un poco a suponer el adaptarnos a esta llamada nueva normalidad, ¿no? En este sentido, pues coincido un poco con Cristina, incluso en la viñeta. ¿Qué hemos experimentado en este tiempo? Pues básicamente había como dos primeras fases de lo que yo llamaba que era un plan, ¿no? Porque al principio nos azotó a principios de marzo como la primera fase de tener que llevar todo online sin planificación ninguna, porque nos pilló casi a todo el mundo de sopetón. Siempre cuento la anécdota. Yo tenía un plan de contingencia en caso de COVID y tal, como 2 semanas antes de esto. Recuerdo que mi rector me dijo algo así como, bueno, pero realmente no exageres, esto no va a ir a ningún lado, esto no es ninguna
Lo tuvimos guardado en el cajón como 7 días y cuando llegó la hora de la verdad, pues efectivamente nos tuvimos que poner en 3 días a intentarlo. Después de eso vino cuando todo empezó a funcionar y la gente misma se sorprendía de lo bien que iba todo, pues llegó esa calma que era el ojo del huracán, pero rápidamente nos vimos envueltos en todo el tema de los exámenes, ¿verdad? Y de nuevo surgió, pues bueno, el segundo azote del huracán y nos encontramos con un nuevo plan de contingencia para todo lo que tenía que ver con evaluación digital, ¿no? Cuando acabó el curso pasado, pues una de las lecciones que aprendimos fue que pensando ya en curso 2021, lo que sí queríamos de alguna forma era hacer un plan específico para la docencia digital, pero que ya no se llamase plan de contingencia, sino que ya fuese realmente un algo más planificado a largo plazo y que intentase diferenciar aquello que de verdad iban a ser una serie de inversiones a futuro de simplemente unas cuestiones coyunturales, pensando simplemente en poner un parche en el año 2021 y ya veremos qué pasa después. Pues con esa idea fue como surgió lo que llamamos en nuestro caso el plan TIC para docencia digital. Lo que un poco intentaba dar respuesta era lo que estuvimos viendo en estas 2 primeras fases de marzo y mayo. Era fundamentalmente las expectativas de los estudiantes siempre van a ir creciendo y yo aquí añadiría también de los profesores, porque inicialmente todo el mundo estaba muy contento de ver que medio se podía continuar de emergencia la actividad, pero rápidamente pues ya la gente no se conformaba con lo básico y bueno, pues esperábamos un poquito más, los estudiantes esperaban también un poquito más, ya no les valía simplemente con que alguien les diese una videoconferencia de vez en cuando. Por supuesto que todo lo que no sea alineado con la estrategia se convierte en gasto, no en inversión, lo cual eso para nosotros era también un factor muy importante. Y teníamos muy claro que la presencialidad es algo que como universidad nos da una diferencia muy buena con lo que es puramente 100% online. La presencialidad es algo muy valioso, pero lo es en la medida en que seas capaz de sacarle el máximo partido. Si yo mi presencialidad la dedico simplemente a hacer lo mismo que tú podrías ver en un vídeo cuando te apetezca a la hora que quieras, ya hemos visto cómo triunfan las plataformas digitales de contenido, ¿verdad? Por lo cual teníamos claro que había que ir un poquito más allá. Había que adaptar el distinto ecosistema de herramientas que tuviésemos y las que no tuviésemos, pues implantarlas a esos distintos escenarios que se podían dar, en términos de más o menos presencialidad, pero también en términos de cubrir la mayor o menor competencia digital de nuestros docentes. Con esos objetivos en mente, pues nos pusimos a trabajar en ese plan que básicamente incluía una serie de medidas pues bastante ambiciosas, pero como ha dicho antes mis compañeros, no era nada que no estuviese en nuestro plan de transformación digital institucional. Simplemente lo que sí que es cierto es que ni en mis mejores sueños yo hubiera pensado que en cuestión de 5 meses íbamos a ser capaces de avanzar tanto. Entonces lo que sí que se ha visto es que todo aquello que estaba planificado, sobre todo para ejercicios futuros, pues ha habido que ponerlo en marcha casi de forma inmediata. En particular, pues bueno, pues hemos tenido que cubrir toda una serie de aspectos que tienen que ver desde lo que es la nueva docencia que hemos llamado pues híbrida, ¿no? Donde tenemos parte de estudiantes en el aula y otra parte está siguiendo las clases desde casa, con esas aulas multimedia y demás. En mitad de todo esto, además, nos hemos animado a actualizar versión de aula virtual porque hay una serie de nuevas funcionalidades que nos venían muy bien. En este caso, nosotros trabajamos con Sakai. Temas que inicialmente no pensábamos que nos iban a hacer falta tan pronto, como el tema de control de asistencia, fundamentalmente porque ahora mismo algunos centros quieren que esa presencialidad en el aula pues se vaya gestionando de tal forma que todos los estudiantes al final de curso más o menos hayan disfrutado de una misma posibilidad de venir a clase, ¿no? Y luego pues toda una serie de herramientas que tienen que ver con videoconferencia, formación, brecha digital, etcétera, ¿no? Entonces un poco la idea, y voy a pasar muy por encima por la parte de herramientas, porque efectivamente creo que ya hay otra mesa justamente sobre herramientas y no es cuestión de discutir qué herramientas han usado, pero básicamente lo que hemos intentado sobre todo ha sido cubrir los diferentes niveles de competencia y posibles escenarios. Es decir, desde el profesor que no tiene una gran competencia en herramientas digitales, se plantea un modelo de docencia muy clásico, en el que yo quiero seguir dando mis clases como lo hacía hasta el momento, en mi aula, delante de los estudiantes que puedan venir y los que no, que estén en remoto y demás. Para eso se ha equipado todo lo que es distintas aulas multimedia con distintos tipos en función de las necesidades. Todo esto siempre coordinado con los centros, que eran los que iban demandando un modelo u otro.
También hemos intentado, además, a aquellos que no estaban muy puestos en el uso de este tipo de herramientas, simplificarle la vida al máximo, de tal forma que, pues bueno, hemos implementado una propia herramienta dentro de aula virtual llamada videoclases, donde el profesor se programa de forma muy sencilla las clases y no tiene que siquiera que saber que por detrás de todo esto está Zoom. Ya nos encargamos nosotros mediante API de interconectarnos con Zoom, y cuando llegas a clase se te inicie la sesión, que si dijiste que querías grabarla se te grabe, eso vaya automáticamente a tu galería multimedia en el aula virtual, donde puedes editarlo y publicarlo si quieres a tus estudiantes o no. De alguna forma, intentar que el docente que vaya a ese mínimo de herramientas al menos pueda continuar su actividad docente sin tener que conocer nada más que su aula virtual y sin tener que salirse de eso. Pero luego siempre, evidentemente, pues queríamos ir más allá. ¿Cómo queríamos ir más allá? Fundamentalmente, aportando un mayor nivel de interacción. No solamente pensando en clases presenciales o virtuales o como sean, siempre queremos tender hacia un aprendizaje más activo, con lo cual queremos dar a nuestros docentes la posibilidad de que hagan las clases mucho más participativas por parte de los estudiantes, que aquellos incluso que quieran ir un paso más allá, pues puedan plantearse incluso en lugar de darles clases grabadas de 2 horas a sus estudiantes, el ir a un modelo más centrado en un modelo blended o un modelo clase invertida, ¿no? Donde tú puedas darle esas microvídeos o esas píldoras de vídeo que tú mismo te puedas grabar de forma muy sencilla, y luego las actividades presenciales se aprovechen realmente pues para otra serie de actividades que aportan valor, que no es simplemente transmitir una serie de conocimientos. Y en ese sentido, pues se han ido poniendo toda una serie de herramientas para simplificar de alguna forma la vida a los docentes, pero además el intentar darles todo un abanico de herramientas para que soportasen sus diferentes modelos de interacción. Es decir, aquellos que tenían una mayor competencia o incluso que querían llegar más allá de un modelo básico, pues se les ha apoyado hasta que puedan llegar al límite de ir a un modelo totalmente online. De hecho, tenemos algunas asignaturas que han decidido en sus planes de contingencia 3 que se van a impartir de modo totalmente online, con lo cual incluso en el propio aula virtual se establece una serie de contenidos donde se pueden insertar este tipo de vídeos que ellos van preparando, se hace una analítica de aprendizaje sobre la interacción de los estudiantes con el aula virtual. Pero entendemos que, por supuesto, no todos los docentes van a ir a este modelo, quizás no sea más adecuado para todos, y por eso teníamos que dar ese abanico, ¿no? Esa posibilidad de usar diferentes modelos. En todos los casos, lo que sí que vimos desde el primer momento, y también se ha comentado antes, es que lo que hay que hacer también es apoyar muchísimo con formación al profesorado. Entre otras cosas, pues porque en muchos casos este tipo de herramientas, por mucha competencia digital que tuviese un docente, pues realmente para el modelo presencial de docencia que estamos teniendo hasta el momento, pues no lo necesitábamos. Yo reconozco en particular que ni siquiera toda la funcionalidad del aula virtual me había hecho falta hasta el momento en el tipo de asignaturas que yo impartía de forma presencial. Ahora, sí que es cierto que cuando llega un momento en el que ya ciertas cosas no podemos hacerlas como las veníamos haciendo, es un cambio radical en el sentido de que ya no es algo que queda a discreción del docente, es que prácticamente todos los docentes van a tener que utilizar al menos ciertas herramientas básicas. Entonces, es fundamental garantizar que efectivamente saben cómo utilizarlas tanto docentes como estudiantes, también se ha mencionado ahí antes, de tal forma que esa experiencia de aprendizaje pues sea lo mejor posible. Pero al fin y al cabo, uno puede plantearse un ecosistema de herramientas, uno puede plantearse de incluso dar soporte a diferentes modelos de aprendizaje, ¿no? Coincido incluso casi con los nombres con Cristina, ¿no? En ese modelo que hemos llamado híbrido, ¿no? Telepresencial híbrido, enriquecido. Nuestra tendencia claramente va hacia aprendizaje activo, pero lo importante aquí de alguna forma es que en ese acompañamiento que podamos hacer con el docente, lo que va a medir luego en verdad si estamos o no estamos preparados, en qué medida estamos preparados, pues va a ser esa experiencia de aprendizaje al final. Si vamos a ser capaces de verdad de enseñar lo que realmente se espera que un estudiante aprenda, si somos capaces además de hacerlo de una forma que al estudiante le satisfaga. En ese sentido, claro, responder a la pregunta de cómo de preparados estamos para esta nueva normalidad, y ahora después podemos debatir mucho más sobre esto, claro, en gran medida va a depender
de cuál es ese nivel de expectativa o exigencia que nos ponemos, ¿no? Pues, yo estoy comentándolo muchas veces por aquí, pues ponemos siempre el símil del tenis, ¿no? Dice, hombre, yo puedo tener las mejores herramientas del mundo, yo puedo tener la mejor raqueta y las mejores zapatillas y lo que yo quiera, que pues con mi entrenamiento y con mi práctica igual le gano a mi vecino de al lado, pero si mi objetivo es ir a por Rafa Nadal, igual tengo que entrenar un poco más, tengo que aprender un poco más y tengo que trabajármelo más. En ese sentido va a ser fundamental y creo que aquí además está haciendo un trabajo muy bueno. Juan Ramón, además, por la parte de Club de Docencia, está liderando un proyecto muy bueno de evaluación de competencias digitales. De hecho, ahora mismo tiene todo el sentido del mundo, por eso es lo que nos va a dar realmente un mapa de situación de cómo estamos en cuanto a competencias de profesorado, dónde podemos seguir mejorándolas y eso en gran medida va a marcar lo bien o lo mal que podemos estar haciéndolo. Es decir, yo soy consciente que vamos a tener docentes que con este mismo conjunto de herramientas que le hemos habilitado pueden hacer una labor magnífica y estoy seguro que habrá otros que sinceramente pues aún no tienen esa capacitación necesaria para sacarle el máximo partido. Y van a acabar replicando el modelo de clase tradicional con unas nuevas herramientas. En muchos casos igual no va a satisfacer las necesidades. Entonces, para mí la clave justamente va a ser esa. Estaremos preparados en la medida que complementemos la tecnología con esa formación docente. Yo creo que todos de alguna forma vamos a necesitar en mayor o menor medida y eso de alguna forma es lo que nos va a dar respuesta a cómo de preparados estamos. Bueno, tenía aquí unas cuantas, 2 transparencias más, pero como creo que ahora después habrá debate y seguramente surgirán temas sobre futuro, educación superior y demás, voy a dejar ahí un poco en reserva por si hacen falta y así dejamos un poco de tiempo a Juan Ramón para que también pueda intervenir. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, pues voy a cambiar en un momento, a poner por donde, si me deja esto, que ahora he decidido no dejarme. Sí. Vale, bueno, pues teníamos estas 2 preguntas. Yo voy a dedicar 5 minutos y quiero aclarar una cosa. Lo digo porque bueno, he estado viendo algunas de las preguntas. Yo creo que podemos centrarnos, os pediría que nos centráramos en las preguntas más al resto de los ponentes que a mí mismo. He visto alguna que decía, ¿por qué en esta universidad no se ha hecho no sé qué? Vamos a tener una mesa redonda sobre nuestra universidad la semana que viene. Lo anunciaremos inmediatamente en el marco del plan estratégico y como continuidad de esta. Entonces, yo creo que ese será el momento de hablar de qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no y pensar en el futuro, como ahora os diré. Pero bueno, hablando de qué es lo que ha pasado en Alcalá. Los que estaban antes de las 4, mientras que preparábamos un poco la charla, nos habéis oído hablar y tal, y yo he comentado una anécdota, y es que el 18 de febrero hubo un periodista que me llamó para hacerme una entrevista que hasta donde yo sé no se llegó a publicar. Entonces este hombre cuando me preguntaba, dice, bueno, ¿está la Universidad Española preparada como están en China para hacer un cambio a docencia digital? Y bueno, mi respuesta fue un no categórico. Le dije que estábamos tan preparados como estábamos para hacer un hospital en 10 días. En China ya habían hecho un hospital para 1000 camas en 10 días. Y debo reconocer que nunca he estado más contento de haberme equivocado tanto. Primero porque fuimos capaces de hacer hospitales en los sitios más insospechados. Nosotros mismos aquí en la universidad generamos un hospital de 60 camas para nuestro hospital del campus, el que tenemos en el campus, en nuestro pabellón polideportivo. Y además fuimos capaces, pues eso, de a partir del 9 de marzo, en este caso, es cuando el día que la Comunidad de Madrid nos suspende las clases, pues empezar a trabajar, ¿no? Si recordáis aquella semana fue bastante loca. El 9 de marzo la Comunidad de Madrid nos dice que a partir del 11 ya no podemos dar clase presencial. El día 11 ya es el primer día sin clases, que se retoman el 16 de marzo, y a partir de ahí ya empezamos a tener reuniones con decanos y con directores de departamento para poner todo esto en marcha. El día 12 publicamos las primeras herramientas de autoformación. Somos conscientes de que no tenemos capacidad de dar formación en 3 días, ni siquiera a continuación, ahora os diré por qué, para poder poner en marcha todo esto con formación, digamos, presencial. Básicamente esto tiene que ver con las personas que tenemos detrás del aula virtual.
que son 3 personas, 3 técnicos los que han sacado adelante el funcionamiento del aula virtual durante todo este tiempo y a los que voy a aprovechar otra vez más para agradecerles el trabajo. Pues lo que sí que pudieron hacer, lo que sí que pudimos hacer fue preparar unas primeras herramientas de autoformación para que todo el mundo pudiera ir aprendiendo pues lo que se podía hacer. El día 13 terminamos de configurar los sistemas y comenzamos a colaborar las universidades. Eso que comentaba Juan Antonio, se empezó a colaborar a nivel de toda la CRUE, a nivel de todas las universidades en España y a nivel de las universidades madrileñas. Y una cosa muy importante, durante el fin de semana nuestro proveedor, en este caso Blackboard, hace un poco de magia y multiplica por 1000 su capacidad. Nosotros ya teníamos todos los servidores en la nube y bueno, pues multiplica el número de servidores y el número digamos, el ancho de banda para poder acceder a ellos, multiplica por 1000. Y eso es lo que permitió precisamente que todas las universidades que empezábamos a utilizarlos de manera masiva, pues pudiéramos hacerlo. Voy a poner una gráfica para que os hagáis una idea. Antes del inicio de esta crisis, el número medio de estudiantes que entraban diariamente a la plataforma era de 8.000 y pico, 8.200, el número de profesores de 480, en cifras redondas, y todo eso se incrementa durante todo este tiempo, como veis, con unas cifras bastante aceptables. Nosotros no somos una universidad tan grande como la Universidad de Murcia. Hay que pensar, por ejemplo, que los estudiantes de máster mayoritariamente en el segundo semestre están con el trabajo fin de máster, igual que todos los estudiantes de cuarto, que durante el segundo semestre mayoritariamente tienen trabajo fin de máster y pocas asignaturas, tienen prácticas en empresa, cosas de este tipo. Y bueno, la plataforma funcionó suficientemente bien y por el análisis que hicimos, salvo excepciones, yo creo que podemos estar medianamente satisfechos. Sobre las preguntas, para no enrollarme. ¿Estamos preparados para el cambio? Pues ante una emergencia sí. De hecho, pues hemos sido capaces de sobrevivir a este cuatrimestre de manera, yo diría, milagrosa. ¿Estamos preparados para mantenerlo? Pues para eso tenemos que trabajar, y yo creo que un poco en la línea de lo que han dicho mis compañeros anteriormente. Tenemos que trabajar en los recursos que tenemos que generar, tanto los tecnológicos como los recursos educativos. Tenemos que mejorar la formación de los docentes para estar preparados para esta situación y para ver qué modelos docentes son los que tenemos que emplear en esta nueva normalidad, que es un término que, como he dicho antes, pues no me gusta mucho. Y sobre el tema de qué nos quedará de todo esto, bueno, pues nosotros sabéis que estamos en pleno proceso de desarrollo de un plan estratégico que teníamos previsto tener terminado a final de año, pero que el virus pues, se ha encargado de que retrasemos hasta final de curso. Ese es nuestro plan ahora, tenerlo terminado en julio del año próximo. Y lo que sí que es cierto es que el plan de digitalización, a petición de la Comunidad de Madrid y como condición para podernos dar esos fondos que han llegado del Ministerio, fondos que todavía formalmente no han llegado, lo digo también por otra pregunta que aparecía en el chat, que decía, con el dinero que nos han dado, bueno, ojalá nos lo hubieran dado, con esos fondos que aún no han llegado, pues montaremos un plan de digitalización que evidentemente tiene que integrarse de manera necesaria en ese plan estratégico. Y en esa línea, pues como digo, os invito a participar ya directamente en la semana que viene, miércoles por la tarde a la misma hora, a las 4, anunciaremos inmediatamente, pues tendremos una nueva mesa redonda, en este caso para debatir ya con personas de dentro de la universidad, pues cuál es nuestra realidad y hacia dónde tenemos que ir, para empezar a trabajar precisamente con la mirada a largo plazo. Mi planteamiento, y esto es una visión absolutamente personal, ¿vale? Yo creo que como objetivos a corto plazo lo que tenemos que hacer es resolver la situación que tenemos delante, todo lo que tiene que ver con la pandemia. A medio plazo creo que estamos aprendiendo suficiente como para poder fomentar estudios semipresenciales, fundamentalmente a nivel de máster, pero también parcialmente en los grados, y yo apostaría, por ejemplo, y lo digo directamente, por fomentar una oferta de asignaturas transversales directamente online, de manera que los estudiantes no tengan que pensar que si soy de económicas y la asignatura transversal es en el campus externo y no tengo tiempo para ir, pues es una asignatura a la que no puedo asistir, porque si es online puede asistir. Y a largo plazo, pues yo creo que a largo plazo esto es una oportunidad. Es una oportunidad para transformar la universidad,
para atraer a estudiantes que hasta ahora mismo no teníamos y creo que realmente pues, podemos beneficiarnos mucho de todo esto. Yo creo que ese es mi planteamiento. Y con esto termino mi parte, he sido más corto que el resto, creo, para que nos quede todavía media hora para seguir haciendo preguntas. Yo tenía un par de preguntas para lanzar a los miembros de la mesa, las voy a poner aquí, esta es la primera, y es si realmente deberíamos, como universidades tradicionalmente presenciales, las 4 universidades que estamos aquí, que somos universidades fundamentalmente presenciales, si deberíamos empezar a realizar cambios en nuestra concepción para ser capaces de ofrecer, pues eso, con garantías, una modalidad presencial, una modalidad online y una modalidad híbrida. Y por empezar por otro orden, pues Juan Antonio, ¿tú cómo lo ves esto? No sé si tienes el micrófono apagado. Aquí, lo tenía apagado ahora. Para no generar interferencias. Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo creo que en un futuro inmediato, si empujamos un poquito, podemos hacer una docencia híbrida. A mí no me parece un diseño muy complicado en aquellas titulaciones donde tenemos más de un grupo, que un grupo de ellos sea presencial y que el otro grupo sea con docencia híbrida. Tampoco me parece que nos va a costar mucho el generar algún tipo de asignatura que sea fundamentalmente online, pero también quería añadir otra precisión, que es una precisión terminológica que también tenemos en cuenta. En las agencias consideran que es docencia presencial aquella que se mantiene con una cierta sincronía, aunque sea por videoconferencia. Entonces, de la misma forma que muchos de los que, bueno, yo espero no estar tanto tiempo en la gestión y que me quede poco, pero igual que hemos descubierto que podemos estar en muchas reuniones, en muchos intercambios con la videoconferencia, creo que también usar en docencia presencial, en algunos escenarios docentes, la videoconferencia puede ser un recurso útil y muy fácil. El gran problema de la docencia online, y que creo que es un problema que se tiene que resolver cambiando el sistema de evaluación, es la evaluación. Si nos fijamos también en lo que dicen las agencias de evaluación y acreditación en la docencia online, por ejemplo en España, es que una universidad online puede hacerlo todo online menos los exámenes, tienen que ser presenciales. Entonces, si queremos hacerlo todo online, también tenemos que cambiar, como decía antes, nuestro sistema de evaluación y pensar que a lo mejor hay otros sistemas de evaluación que dan iguales garantías o mejores para evaluar el aprendizaje. Es decir, yo creo que también, por callarme pronto, también tenemos que reflexionar sobre lo que ha significado los sistemas de evaluación. Y para eso, tendríamos que hacer, todos los que estamos aquí interesados en ello, comparaciones y trabajar con datos. Analizar resultados en un sistema y analizar resultados en otros sistemas, analizar un curso con otro curso. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Yo creo que probablemente ha sido el gran talón de Aquiles de todo el proceso, ha sido sin duda la evaluación. Pedro, ¿tú cómo lo ves? Pues yo coincido totalmente con la visión que se está trasladando en el sentido de la importancia de que adaptemos nuestra operativa a los nuevos tiempos. Creo que no es solamente una cuestión de COVID, es algo que previamente a COVID, tú lees los informes de tendencias en educación superior editados en el 19, en el 18, incluso principios del 20, y ya ponen de manifiesto una serie de cosas que nos tienen que hacer pensar y reflexionar sobre el modelo actual de universidad en los próximos 10 años, ¿no? En particular, pues bueno, hay cosas como que dicen que para el 2023 la formación a lo largo de la vida va a superar a la formación de gente que entra por primera vez a la universidad a hacer el grado en el 10% de las instituciones. Fundamentalmente por la necesidad de recualificación profesional de mucha gente. Cosas como que para el 2024 el 50% de las instituciones habrán tenido que trabajar una estrategia de diferenciación, porque va a haber una competencia mucho mayor, en este caso, por captar a los mejores estudiantes.
Y claro, aquí en España no estamos acostumbrados a que a nivel de grado, sobre todo, existe una competencia entre universidades. En general, bueno, a nivel de máster puede más o menos saberla, pero a nivel de grado, cada universidad de alguna forma pues, tiene su clientela en la zona más o menos cercana de influencia. Pero las cosas están cambiando. Ahora mismo, pues estamos viendo como muchas universidades están siendo capaces de dar formación a distancia. Y de hecho, yo mantengo estudiantes que ya tenía antes aquí estudiando en Murcia, que ahora están cada uno en su lugar de origen, ¿no? Tenemos estudiantes, por ejemplo, de Canarias, que estaban matriculados aquí, pero han decidido este año que se quedan en Canarias y estudian desde allí. Lo están pudiendo hacer con toda la normalidad del mundo y además están encantados. Dicen, uy, qué maravilla que puedo estar aquí, porque si hubiese alguna complicación en algún tema, estoy aquí con mis padres y demás, y al mismo tiempo sigo estudiando. Entonces, esto va a cambiar mucho las reglas de juego. Y en ese sentido, claro, la obra que puede hacer una universidad con respecto a la que puede hacer otra en cuanto a la calidad de esa formación y cómo cumplir sobre todo las expectativas de los estudiantes. Es decir, la gran palanca de cambio aquí son los estudiantes y sus expectativas van cambiando y van creciendo con el tiempo. Es decir, ahora que a los estudiantes les hemos permitido que algunas de las clases las puedan tener grabadas, verlas cuando quieran, ahora que estamos diciendo que para algunas actividades no es necesario que vengan aquí físicamente cuando igual viven en un pueblo y se tienen que chupar un atasco importante y tal, vente a decirles dentro de un par de años que no, que esto ya dejamos de hacerlo, ¿vale? Entonces creo que la clave sobre todo va a estar en sacar el máximo partido de la presencialidad. Es decir, hacer una presencialidad que merezca la pena. Tenemos que esforzarnos, y yo soy un fiel defensor de la presencialidad, pero una presencialidad que de verdad a mí me aporta un algo, porque ya hemos descubierto que para una presencialidad que no me aporta nada con respecto a la telepresencia, pues la gente va a preferir la telepresencia. Está claro que si no aportamos nada más que el estar delante, o sea que si es algo parecido a estar delante de una pantalla, pues para preferir la pantalla, porque vamos, es casi seguro. Cristina, cuéntanos cómo ves tú esta situación, o cómo lo veis en Nebrija. El micro. Sí. Muy bien, Nada, vamos, no puedo estar más de acuerdo de lo que estabais comentando. Realmente, yo lo que creo es que cuando hablamos de híbrido, es que creo que la tendencia es algo que todavía no tenemos. Es decir, creo que me gustaba mucho, Juan Ramón, que hablabas a medio y a largo plazo. Creo que estamos trabajando en el medio plazo y el largo plazo todavía creo que tenemos que ponernos un poco más creativos, siempre y cuando, como decía Juan Antonio, las agencias de calidad pues nos permitan esa flexibilidad, ¿no? Creo que ideas tenemos muchas, pero muchas veces nos vemos limitados, y eso que comentabais de la evaluación realmente fue un quebradero de cabeza en el plan de contingencia o en el confinamiento. Es realmente complicado cambiar un método de evaluación a mitad de curso. Es decir, una cosa es que empieces con unas reglas del juego y otra es que te las cambien a mitad de curso. Incluso para este curso, habiendo planificado el cambio, habiendo trabajado la metodología, etcétera, creo que todavía no estamos, no hemos sacado la cabeza de la caja. Es decir, creo que todavía estamos pensando en los métodos más o menos tradicionales, porque realmente no hemos tenido ese pozo, ¿no? para poder realmente aportar soluciones realmente disruptivas, ¿no? Dentro de lo que es este modelo híbrido. Yo, para mí, creo que se difuminan un poco las líneas entre lo que es una modalidad online, semipresencial, híbrida, como lo queramos llamar. Creo que cada vez vamos a tender a que esas líneas estén difuminadas. Comentabais, ¿no?, que los alumnos van a preferir siempre ir a una clase telepresencial. Os comparto un dato. Nosotros en la universidad lanzamos una encuesta a principio del curso preguntando a los alumnos qué alumnos querrían conectarse siempre de manera remota, pensando realmente que tendríamos unos campus vacíos, ¿no? La respuesta fue que menos del 10% de los estudiantes no quisieron cursar sus clases de manera totalmente remota, sino que preferían venir al campus fuese de la manera que fuese, ¿no? Eso no quita, y creo que Pedro ha dado en la diana, ¿no?, que realmente tenemos que cambiar los modelos. Una clase online, una síncrona,
telepresencial, como le queramos llamar, totalmente es positiva, ¿no? De estar 1 hora y media hablando, 1 hora 40 minutos, lo que toque, es realmente muy duro para todos. Para un profesor creo que es agotador, creo que realmente es agotador, y luego también para los estudiantes. Llega un momento que desconectas, ¿no? Aquí, por ejemplo, ahora a mí me cuesta estar aquí hablando y tiendo, ¿no?, a ver qué están diciendo en el chat, ¿no? Es realmente para los profesores también es una labor complicada que creo que no hemos tenido tiempo todavía de generar ese pozo. Algo también que creo que es interesante, y no sé si lo habéis observado en vuestras universidades, nosotros sí que tenemos titulaciones oficiales online. Tenemos sobre todo posgrados, grados solo tenemos 3, posgrados tenemos creo que son 25 en modalidad online. Sí que hemos observado evidentemente que el profesorado con experiencia en esas titulaciones, su proceso de adaptación a lo que es el entorno híbrido es muy diferente, porque ya tienen esa parte ganada en cuanto a manejo tecnológico y luego también esas metodologías que se nos van ocurriendo. Creo que también tenemos que ser pacientes con nosotros mismos, decir, oye, vamos bien, vamos bien, tranquilidad, ya nos van a ir surgiendo nuevas ideas y creo que esa visión estratégica tiene que empezarse a diseñar ahora, ¿no? En esos plazos, en ese medio plazo y largo plazo, siempre que las agencias nos lo permitan. Muchas gracias. Os planteo la segunda pregunta e inmediatamente damos paso a las preguntas de la gente. Esto es para resolver muy rápido. Os pido mucha brevedad. ¿Qué nos falta respecto a lo que hemos hecho hasta ahora? Pinceladas rápidas. Y empezamos por Pedro ahora. Bien, pues yo creo que hasta ahora efectivamente lo que hemos hecho fundamentalmente ha sido intentar mantener la actividad de la mejor manera posible. Esa mejor manera posible, como digo, va a depender muy mucho, ¿no?, de las capacidades que tengan unos docentes u otros. Yo ahora mismo, por ejemplo, esta semana está analizando datos de uso de las distintas herramientas que tenemos y demás. Y, pues bueno, lo que se percibe fundamentalmente es, primero, sí que hay una implicación total del profesorado. Yo me he sorprendido, sinceramente, porque pensaba que la mayor parte del profesorado iba a ir a lo cómodo, de dar mi clase en el aula equipada con multimedia y he cumplido y se acabó. Y bueno, pues me quedaba muy sorprendido de ver que de los 2.500 profesores, pues teníamos ya más de 1.200 profesores que estaban grabando sus píldoras de vídeos y poniéndolas a la disposición de sus estudiantes. Yo, sinceramente, no hubiera firmado ni la mitad de eso. En temas de uso de la interacción en el aula con cuestionarios interactivos y demás, lo mismo. Tenemos casi 800 profesores que están también haciendo uso continuo y normal en sus clases de este tipo de herramientas. Con lo cual, yo pues sí que percibo que está habiendo ese cambio, está habiendo una implicación de los profesores. Tecnológicamente seguramente estamos bien dotados porque todas las herramientas, todas las universidades más o menos nos hemos equipado bien. ¿Qué es lo que falta ahora mismo? Justamente la parte no tecnológica. Hay que complementarla y sobre todo creo que es importante, y tú, Juan Ramón, lo has mencionado y creo que es una de las claves, ese mirar a futuro, esa parte estratégica, ¿no? Si de verdad vamos a desenvolvernos en este modelo y vamos a pensar a futuro, pues para dar respuesta a lo que se nos está pidiendo, básicamente de aprendizaje personalizado, de aprendizaje a lo largo de la vida, de que tenemos una competencia brutal de lo que se llama el sector de la educación superior en la sombra, me refiero a los Coursera, Udacity, Google, etcétera, etcétera, pues todavía nos quedan cosas como las credenciales digitales, nos queda el tema de Learning Analytics, nos queda esa parte, decía yo, de personalización, nos queda todavía una serie de cosas que, bueno, también estaban en la hoja de ruta a muy largo plazo, evidentemente no estamos allí, pero comparto lo que dice Cristina. Estamos realmente, y tenemos que estar muy contentos de dónde estamos actualmente. En muy poco tiempo creo que todos hemos avanzado muchísimo y lo que tenemos que hacer justamente es aprovechar este impulso y creo que además vienen buenos tiempos en ese sentido, porque cuando uno mira, por ejemplo, estaba revisando estos días, pues el documento, ¿no?, el Plan de Acción de Educación Digital de la Unión Europea. Y cuando uno lee aquí, lo que está viendo justamente es que este tipo de cosas que estábamos un poco hablando hace un par de años, todos los que estamos un poco en este mundo, pues efectivamente son prioridades ahora mismo también de la agenda europea. Va a haber unos fondos de cohesión también. Yo creo que estamos justamente en una oportunidad muy buena de que efectivamente, y como decía Juan Ramón, hagamos esa transformación y estemos a la altura de responder a esos grandes retos sociales que nos plantea los nuevos tiempos. Muy bien. Cristina y luego Juan Antonio.
brevemente, para que dé tiempo a preguntas de los asistentes. Muy breve, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que comentaba Pedro. Creo que ahora es momento de aterrizar, ¿no?, todo lo que hemos hecho y lo que hemos planeado, porque estamos a 14 de octubre, es que llevamos un mes de clase, ¿no? Y si vemos en perspectiva, llevamos esta situación desde marzo, ¿no? Cuando hablamos de planes estratégicos a 4 o 6 años, realmente necesitamos tiempo. Tiempo, ¿no?, para aterrizar y de alguna manera hacer esa reflexión más concienzuda, ¿no?, de cómo queremos avanzar. Evidentemente, seguir con esas hojas de rutas que teníamos, ¿no?, y de cómo seguimos trabajando con Learning Analytics, cómo ir a la personalización, ¿no?, un poco lo que ya veníamos haciendo, pero en este nuevo escenario. Creo que tiempo y estrategia es lo que nos falta en este momento. Gracias, Juan Antonio. Pues yo, compartiendo mucho de lo que decís, pero yo le daría prioridad a la formación, al acompañamiento y al intercambio. Yo creo que llega el momento de hacer una atención lo más personalizada, de fomentar intercambios horizontales y de dejar que se tomen iniciativas, se prueben, se ensayen, se miden y se corrijan. Muy bien, pues pasamos a las preguntas de los participantes. No sé si Alberto o Roberto, ¿quién es el que va a transmitírnoslas? Sí, empiezo yo, Alberto. Muy bien, Alberto. Buenas tardes. Prácticamente son todas preguntas dirigidas a todos los ponentes. La primera la hacía Alice Luminita en torno a nuestra reacción docente, que inicialmente fue basada en la transmisión oral de conocimiento, un poco por salir al paso, y pregunta si no podría darse un nuevo paso en profundizar con algo más de reflexión para generar documentos escritos, profundizar en el conocimiento que se quiera compartir. Y también si nuestra reacción docente está relacionada con alumnos digitales. En esta línea, pues también Carlos Mir nos preguntaba si los alumnos estaban preparados, puesto que aunque son nativos digitales, pues realmente en muchos casos no saben realmente usar las nuevas tecnologías. Gracias. En ese sentido, yo creo que Cristina dijo algo en su presentación acerca del tema de los nativos digitales, ¿no? Que no eran tan nativos, me parece que fue ella, que no eran tan nativos o tan digitales como nos parecía, ¿no? Sí, efectivamente. Respecto a las dos preguntas, yo estoy de acuerdo con Alice. Nosotros, de hecho, sí que ya hemos trabajado en documentos marco, porque creo que es importante recoger, ¿no?, todo el conocimiento que estamos desarrollando, ¿no? Tanto Juan Antonio como Pedro también han enseñado la cantidad de materiales que se han hecho, nosotros lo mismo, ¿no? Creo que sí que las universidades, y en Alcalá seguro que también, se está haciendo una recopilación de toda la documentación para crear ese cuerpo de conocimiento que hemos venido desarrollando y que estamos desarrollando. Y por otro lado, también efectivamente en estudios que hemos realizado otros cursos, no solo este curso, hemos identificado que entendiendo la competencia digital como el uso empoderado de los medios, es decir, no solo el uso instrumental. La competencia digital de los alumnos no es tan brillante como creemos, ¿no? Realmente, no sé si os pasará, no, creo que me ha parecido ver en el chat que decíais, no se ponen la cámara. O sea, pueden hacer un TikTok y a los 10 minutos entrar en clase y no ponerse la cámara, que es algo bastante curioso, ¿no? O realmente cómo comportarse en una videoconferencia, levanta la mano, o cómo estar vestido, ¿no? El otro día os comparto una anécdota. Estaba entrando al campus y decía una alumna, jo, es que claro, estoy en casa y me tengo que vestir para la videoconferencia. Hombre, pues claro, o sea, es un entorno académico. Es verdad que si entendemos la competencia digital dentro de todas sus dimensiones, más allá de la instrumental, creo que tenemos que tener espacios de capacitación, porque yo creo que los necesitan. Muy bien. No sé si
Juan Antonio, Pedro, ¿queréis añadir algo? Yo por mi parte, simplemente, ya que has hecho alusión de que en Alcalá deberíamos estar haciendo algo, justamente este encuentro, el lema principal, o el tema principal son los recursos docentes para la enseñanza semipresencial. Lo que pretendíamos era, pues eso, recopilar aquí esas buenas prácticas y quedaran accesibles, además en formato digital, para que, bueno, pues todo el mundo pudiera verlas, ¿no? Digamos que esta era nuestra idea o nuestra forma de enfocarlo. Como decía Juan Antonio, Pedro, ¿queréis añadir algo o pasamos a alguna otra pregunta? Simplemente muy breve, porque estoy de acuerdo totalmente con lo que ha comentado Cristina. Respecto al tema de los estudiantes, creo que es importante nos demos cuenta también, y llamarme obsesionado por la experiencia de usuario, pero es que realmente nuestra estrategia digital ese es uno de los pilares. Una misma herramienta, con un mismo profesor, un mismo todo, de que el estudiante no sepa manejar la herramienta, por ejemplo, de videoconferencia y no sea capaz de ampliar una ventana frente a otra y ver la pizarra más grande, sabiendo que igual le hace doble clic y cosas así, pues marca la diferencia entre lo que es una experiencia pésima, de que no distingo bien lo que allí se pone y veo en grande aquí esto y lo otro, no sé qué, y no me gusta, digo qué desastre, fatal las clases, a todo lo contrario, ¿no? Es fundamental no dejar a los estudiantes tampoco de lado y acompañarles muy mucho en el uso de las herramientas específicas que cada universidad pone a disposición. Muy bien. Juan Antonio, ¿alguna apreciación o pasamos a la siguiente pregunta? Por mi parte pasamos. Pues Roberto. Sí. En general ha habido mucha participación relacionada con la importancia de la evaluación en los procesos educativos. Yo creo que ha habido varios comentarios de compañeros en esa línea, es decir, la importancia del proceso de evaluación. Por ponerlo encima de la mesa y generar un cierto debate. Y también quería comentar una cuestión que ha dejado un compañero, Miguel Vergasa, que comentaba la importancia de la docencia online y más en estos tiempos, pero que debe obligarnos de alguna manera a un cambio normativo. Es decir, las universidades se tienen que adaptar a una nueva normalidad en el cambio de la docencia online y que debe de existir un cambio normativo. ¿Cómo lo veis o cómo podemos actuar las universidades en ese cambio, no solo metodológico en las universidades, sino en cambios más normativos que nos van a venir desde el Ministerio, desde Europa, etc.? Yo, por intervenir en el tema de la evaluación, yo creo que Juan Antonio antes decía que claramente ha sido, yo diría que el mayor, no voy a decir fracaso, pero sí donde menos éxito hemos tenido, por decirlo de una manera más positiva. Y respecto al resto, no sé si Juan Antonio, antes hablabas precisamente del tema de cambios normativos, ¿no? De adaptaciones y de agencias de calidad y cosas de este tipo, no sé si quieres abundar algo. Sí, yo he visto también en el chat algunas referencias a las normas de protección de datos, etcétera. Yo creo que necesitamos un cambio normativo, necesitamos que las agencias, y creo que están en ello, hagan unas nuevas reglas para que haya una convivencia con distintos formatos sin necesidad de que el proceso sea tan esclerótico como el que tenemos ahora para verificas y modificas. De hecho, una de las experiencias que hemos tenido este año es que cambiamos la docencia saltándonos todos nuestros verificas en 3 días y no salió mal. Es decir, que también hemos demostrado que los profesores universitarios sabemos actuar y somos maduros y no hace falta que nos estén supervisando siempre. Uno de los cambios normativos que también conviene hacer es en la protección de datos. Yo lo he discutido con nuestra asesoría jurídica y es curioso que los sistemas de protección de datos por videograbaciones, proctoring y esto, no se siga la regla de que lo que se puede hacer en una evaluación presencial se debería poder hacer en una grabación online. Me refiero a aspectos de identificación, de vigilancia, de comprobación si está haciendo una persona el ejercicio solo o no. Y eso no se puede hacer por cómo está la ley de protección de datos, que no está pensada en este escenario de docencia digital. Y finalmente, yo creo que la pandemia nos ha colocado también, nos ha enfrentado con los sistemas de evaluación habituales que nosotros tenemos. Que muchas veces funcionamos con automatismos, no reflexionamos en la importancia que tiene innovar también en la evaluación y saber cómo medimos.
el enfrentarnos a los problemas en la docencia digital, yo creo que lo deberíamos, y a las soluciones que hemos encontrado, las deberíamos de transferir también a la docencia presencial. Pedro, Cristina, ¿queréis hacer alguna apreciación? No, yo comparto 100% lo que habéis planteado los dos. Creo que ese es el resumen de lo que ha sido la evaluación. Ha sido pues seguramente lo más complejo y lo que más nos ha costado y lo que posiblemente no hemos sido capaces de acometer tan bien como nos hubiera gustado. En ese sentido, la clave precisamente en ese apartado es justamente la necesidad de un marco normativo que nos permita ahora mismo adaptarnos a esa necesidad. Es muy curioso que en Francia, por ejemplo, sí se puedan utilizar unas mismas herramientas, estando como estamos en el mismo espacio común europeo. En España, la Agencia Española de Protección de Datos pues diga que una herramienta de proctoring no se considera adecuada en base al interés legítimo que la universidad tendría para hacer ese control. Entonces sí que es importante, pero se arregla tan sencillo como con una normativa de régimen estatal que diga que se puede utilizar por este medio y ya está. No tiene más. Sí que creo que necesitamos ahora mismo un cierto apoyo normativo como universidades para poder de alguna forma sacar el máximo partido a lo que podríamos hacer. Sí. En ese sentido, Cristina, vosotros sí habéis utilizado proctoring, al menos en algunas materias. ¿Qué experiencia habéis tenido con los estudiantes? Sí, lo hemos hecho de manera muy, muy excepcional, realizando el seguimiento con asesoría jurídica, con evaluación de impacto incluida, minimizando al máximo, ¿no? Que no se grabase el entorno del estudiante, es decir, quitamos algunas funcionalidades que permiten estas herramientas de proctoring y la experiencia, si os digo la verdad, ha sido bastante buena. No se ha hecho en todas las titulaciones ni mucho menos, se ha optado por modelos de evaluación continua o exámenes finales orales, presentaciones, etcétera. Pero en el caso de proctoring ha funcionado bien. Hemos tenido que hacer muchísimos simulacros con los estudiantes para que lo comprendiesen, para que comprendiesen todo y estuviesen correctamente informados, sobre todo porque creíamos que era importante tanto la parte de los datos que estuviese bien informada, pese a que hay una autorización expresa, teníamos sesiones con ellos para explicarles todo, ¿no? El procedimiento tanto técnico como respecto a sus datos. La experiencia ha sido positiva, sirve para una tipología de exámenes. Por ejemplo, la prueba de más 25 años, que es una prueba que ya sabéis que es oficial y que tiene unas características muy particulares, la hicimos a través de este sistema. Fue todo un reto porque además son personas que acceden, que es una prueba muy importante para ellos. Además, la competencia digital no era una competencia muy, muy alta en este perfil de candidatos, de alumnos, con lo cual fue un reto bastante importante. ¿Por qué? Porque no comprendían el sistema, ¿no? Tuvimos que hacer hasta 5 simulacros hasta que todo el mundo estuviese seguro porque se le jugaba mucho, ¿no? A nivel tecnológico, las incidencias técnicas han sido mínimas comparado con los exámenes orales, por ejemplo, ¿no? Con el uso de videoconferencia. Hemos detectado que los alumnos suelen tener más problemas relacionados, pues eso, con la conectividad con las videoconferencias o con el tema de las cámaras o con que ahora tengo un Mac y con Mac esto no me funciona. Entonces, ahí la parte técnica con el sistema de proctoring ha funcionado muy bien. También la resolución de dudas. A través de proctoring pudimos implementar un sistema de atención a través de chat, de atención al estudiante durante la prueba. La verdad es que funcionó muy bien. Os digo, en la prueba de más 25 participaron 300 personas. Tuvimos 5 incidencias. Los primeros exámenes que hicimos por videoconferencia en marzo eran 110 alumnos, creo, y tuvimos 70 incidencias, para que veáis un poco la diferencia. También es verdad que el rodaje que adquirimos, pues eso nos ayudó muchísimo. El problema de proctoring ha sido la parte normativa y lo hemos hecho de manera muy, muy, muy excepcional y con todas las garantías y en grupos muy controlados, informando a la asesoría jurídica y al delegado de protección de datos y trabajando toda documentación e informando a todo el mundo para que nadie
¿no? Nadie se sorprendiese, ¿no?, de lo que se iba a encontrar. La experiencia ha sido positiva, pero claro, tenemos esa limitación normativa que comentaban tanto Juan Antonio como Pedro. Muy bien, pues dada la hora que es, yo propondría alguna pregunta más. Esto dice que se va a desconectar aproximadamente en 5 minutos, así que vamos a darnos prisa, porque Alberto o Roberto, uno de los dos, una pregunta y 1 minuto para cerrar, venga. Sí, pues Elena García estaba preocupada por cómo estaba adaptado en torno a los departamentos y áreas de forma distinta, y en ese sentido pues también se comentaban sobre prácticas de laboratorio como Noemí Rivaldería, cómo se adaptan a la metodología virtual. Ahí yo puedo responder por lo que estamos intentando hacer ahora. Estamos trabajando precisamente en la adquisición de herramientas para poder virtualizar algunos laboratorios. Por ejemplo, fundamentalmente en la parte de ciencias. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero yo tengo bastante confianza en poder virtualizar algunas de las competencias, no todas, pero sí algunas, de manera que podamos reducir el número de momentos presenciales en los que los estudiantes tengan que venir y bueno, pues facilitar que todo el proceso se desarrolle. No sé si queréis decir algo, pues esto le quedan 3 minutos o algo así. ¿Alguna cosa rápida? Por cierto, para mañana no lo pongáis tan corto, habría que alargarlo, por si acaso nos vamos. En nuestro caso, simplemente añadir que efectivamente la clave virtualización, nosotros lo que nos ha funcionado muy bien ha sido también la virtualización de escritorios virtuales. Para todas aquellas titulaciones que se basan en un modelo de prácticas basadas en ordenador, pues ha sido fundamental porque nos ha permitido básicamente que sigan utilizando el mismo software que normalmente utilizaban desde su aula física, en remoto desde casa, a cualquier hora, en cualquier lugar los estudiantes, y eso ha evitado un montón de problemas. Bueno, me acaban de decir que ya se ha alargado el tiempo y que no nos va a cortar esto en 3 minutos, lo cual ya me quita un poquito de estrés. Así que, Juan Antonio, ¿algún comentario sobre esto? Bueno, en la misma línea, nosotros todo lo que teníamos en los laboratorios de informática, que así llamábamos en la Facultad de Ciencias, los estamos virtualizando, están ya virtualizados. Básicamente, como son uso de programas y tener recursos en la nube, eso no es complicado. Otra cosa son simulaciones de experimentos o simulaciones en medicina o simulaciones clínicas, que eso requiere un poquito de dinero para acceder a esas simulaciones. Ojalá sea verdad este plan de transformación digital. Ojalá. Y por ahí podamos crecer e invertir. Pero, como yo decía, hay que acercar también esta situación a las disciplinas. Hay que generar en las facultades, en los departamentos, en las áreas de conocimiento, pues personas inquietas y que ayuden a importar los recursos a las enseñanzas concretas de esa disciplina. Y en ese sentido, tanto vosotros como nosotros, en todas las universidades tenemos proyectos de innovación docente que están precisamente para conseguir eso. Yo en esta línea, yo creo que hay cosas, lo que dices efectivamente, de que sean los propios profesores los que generen ese material, esas herramientas, yo creo que es algo positivo. Y además, creo que en el ámbito de la colaboración entre universidades, es el momento de poner a servicio del resto de la comunidad universitaria las cosas que hagamos en nuestro entorno, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, esa generosidad que sí se vio en el primer momento de la pandemia, en marzo, de aquí tenemos todo lo que hay, podéis utilizarlo y todo el mundo puede utilizar lo que todos teníamos, creo que es algo que deberíamos generalizar y nos ayudaría a facilitar el trabajo a todos.